Resolución del 10 de octubre. El CC reconoce que tanto la situación internacional de la Revolución Rusa, insurrección en la flota alemana, manifestación extrema de la marcha ascendente en toda Europa de la Revolución Socialista Mundial y además la amenaza de una paz de los imperialistas con el fin de estrangular la revolución en Rusia, como la situación militar, decisión indudable de la burguesía rusa y de Kerensky y compañía de entregar Petrogrado a los alemanes, y la conquista de la mayoría dentro de los soviets por el partido proletario, todo ello unido a la insurrección campesina y al viraje de la confianza del pueblo hacia nuestro partido, elecciones de Moscú, así como finalmente la preparación manifiesta de una segunda Korniloviada, evacuación de tropas de Petrogrado, envío de cosacos a esta capital, cerco de Minsk por los cosacos, etc., ponen a la orden del día la insurrección armada. Reconociendo, pues, que la insurrección armada es inevitable y que ha alcanzado plena madurez, el CC insta a todas las organizaciones del partido a guiarse por ello y a examinar y resolver desde este punto de vista todos los problemas prácticos. Congreso de los Soviets de la región del norte, evacuación de tropas de Petrogrado, acciones en Moscú y en Minsk, etc. Resolución de la reunión del CC con camaradas en puestos de responsabilidad del 16 de octubre. La reunión aprueba y apoya por completo la resolución del CC, llama a todas las organizaciones y a todos los obreros y soldados a preparar en todos sus aspectos y con toda intensidad la insurrección armada y a apoyar el centro creado para ello por el Comité Central, y expresa su plena seguridad en que el CC y el Soviet indicarán oportunamente el momento propicio y los procedimientos de ofensiva más convenientes. Sabéis que la memoria le ha sido infiel a Trotsky en cuanto a la fecha de la insurrección y a la resolución del CC sobre la insurrección. Trotsky no tiene ninguna razón cuando afirma que Lenin menospreciaba la legalidad de los soviets, que Lenin no comprendía la gran importancia de la toma del poder por el Congreso de los Soviets de toda Rusia el 25 de octubre y que, precisamente por ello, insistía en que se tomara el poder antes del 25 de octubre. Eso no es cierto. Lenin proponía tomar el poder antes del 25 de octubre por dos razones. En primer lugar, porque los contrarrevolucionarios podían entregar Petrogrado en cualquier momento, lo que hubieran enervado a la insurrección en ascenso, por lo que cada día era preciso. En segundo lugar, porque el error del Soviet de Petrogrado, que señaló abiertamente e hizo pública la fecha de la insurrección, 25 de octubre, no podía ser enmendado más que por la insurrección efectiva antes de esta fecha legal de la insurrección. Lo que ocurre es que Lenin consideraba la insurrección como un arte y no podía menos de saber que el enemigo, prevenido por la imprudencia del Soviet de Petrogrado, de la fecha señalada para la insurrección, se prepararía sin falta para ese día, por lo que era imprescindible adelantársele, es decir, comenzar la insurrección
inexcusablemente antes del plazo legal. A ello, principalmente, se debe la vehemencia con que Lenin fustigaba en sus cartas a los fetichistas del 25 de octubre. Los acontecimientos demostraron que Lenin tenía toda la razón. Sabido es que la insurrección empezó antes del Congreso de los Soviets de toda Rusia. Sabido es que el poder fue tomado, de hecho, antes de la apertura del Congreso de los Soviets de toda Rusia, y que no lo tomó el Congreso de los Soviets, sino que lo tomaron el Soviet de Petrogrado y el Comité Militar Revolucionario. El Congreso de los Soviets se limitó a recibir el poder de manos del Soviet de Petrogrado. Por eso, los largos razonamientos de Trotsky acerca de la importancia de la legalidad de los soviets son completamente superfluos. Un partido lleno de vitalidad y fuerza, encabezando a las masas revolucionarias que se lanzan al asalto del poder burgués y derrocan ese poder, tal es la situación de nuestro partido en ese periodo. Esto es lo que hay en cuanto a las leyendas sobre la preparación de octubre. 3. Trotskismo o leninismo. Hemos hablado anteriormente de las leyendas contra el partido y acerca de Lenin propaladas por Trotsky y sus partidarios en relación con octubre y su preparación. Hemos desenmascarado y desmentido esas leyendas. Pero se pregunta, ¿para qué ha recurrido Trotsky a todas esas leyendas acerca de octubre y de la preparación de octubre, acerca de Lenin y del partido de Lenin? ¿Qué fin persiguen los nuevos escritos de Trotsky contra el partido? ¿Cuál es el sentido, el objetivo, el fin de esos escritos ahora, cuando el partido no quiere discutir, cuando el partido tiene ante sí un cúmulo de tareas inaplazables, cuando el partido necesita un trabajo acorde para restaurar la economía nacional y no una nueva lucha sobre cuestiones viejas? ¿Para qué quiere Trotsky arrastrar el partido hacia atrás, a nuevas discusiones? Trotsky asegura que todo eso es necesario para estudiar, entre comillas, octubre. Pero, ¿acaso no se puede estudiar octubre sin dar una vez más coces al partido y a Lenin, su jefe? ¿Qué historia, entre comillas, de octubre es esa que empieza y termina desacreditando al principal dirigente de la insurrección de octubre, desacreditando al partido, que fue quien organizó y llevó a cabo la insurrección? No, el quid de la cuestión no reside en el estudio de octubre. Así no se estudia octubre, así no se escribe la historia de octubre. Por lo visto, hay ahí otro designio, y ese designio, entre comillas, consiste, a juzgar por todo, en que Trotsky hace en sus escritos otro intento, uno más, de preparar las condiciones para suplantar el leninismo por el trotskismo. Trotsky necesita, a más no poder, desacreditar al partido, a sus cuadros que realizaron la insurrección, para pasar de esta labor de descrédito del partido
a la labor de descrédito del leninismo. Y el descrédito del leninismo es necesario para meter de contrabando el trotskismo como la única ideología proletaria, entre comillas. No va en broma. Todo ello, naturalmente o naturalmente, se hace bajo la bandera del leninismo, para que la operación de meter el trotskismo de contrabando sea lo menos dolorosa posible. Este es el fondo de los últimos escritos de Trotsky. Por ello, esos escritos de Trotsky plantean de plano la cuestión del trotskismo. Así pues, ¿qué es el trotskismo? El trotskismo tiene tres particularidades que lo ponen en contradicción insoluble con el leninismo. ¿Qué particularidades son esas? Primera, el trotskismo es la teoría de la revolución permanente, entre comillas, ininterrumpida. ¿Y qué es la revolución permanente? Tal como la entiende Trotsky. Es la revolución haciendo caso omiso de los campesinos pobres como fuerza revolucionaria. La revolución permanente de Trotsky es, como dice Lenin, saltar por encima del movimiento campesino, jugar a la toma del poder. ¿Por qué es peligrosa esa revolución? Porque de intentar llevarla a cabo, desembocaría en un fracaso inevitable. Porque apartaría del proletariado ruso a su aliado, es decir, a los campesinos pobres. A ello se debe la lucha que el leninismo sostiene contra el trotskismo desde 1905. ¿Cómo considera Trotsky el leninismo desde el punto de vista de esa lucha? Lo considera como una teoría con rasgos antirrevolucionarios. ¿En qué se basa tan airado juicio del leninismo? En que el leninismo defendía y logró imponer en su tiempo la idea de la dictadura del proletariado y del campesinado. Pero Trotsky no se limita a ese airado juicio. Va más allá, afirmando: todo el edificio del leninismo se basa hoy día en la mentira y en la falsificación y lleva en sí el principio venenoso de su propia descomposición. Ver la carta de Trotsky a Scheide en 1913. Como veis, nos hallamos ante dos líneas opuestas. Segunda, el trotskismo es la desconfianza hacia el principio bolchevique del partido, hacia la cohesión monolítica del partido, hacia su hostilidad a los elementos oportunistas. El trotskismo, en materia de organización, es la teoría de la convivencia de los revolucionarios y los oportunistas, de sus grupos y grupitos en el seno de un mismo partido. Seguramente conocéis la historia del bloque de agosto de Trotsky, donde colaboraban en buena armonía los martovistas y los ostovistas, los liquidadores y los trotskistas, haciéndose pasar por un verdadero partido, entre comillas. Sabido es que ese partido, entre comillas, hecho de retazos, perseguía el fin de destruir el partido bolchevique. ¿En qué consistían entonces nuestras divergencias? En que el leninismo
veía la garantía del desarrollo del Partido Proletario en la destrucción del bloque de agosto, mientras que el trotskismo veía en este bloque la base para la creación de un verdadero, entre comillas, partido. De nuevo, como veis, dos líneas opuestas. Tercera, el trotskismo es la desconfianza en los jefes del bolchevismo, un intento de desacreditarlos, de difamarlos. No conozco ni una tendencia en el partido que pueda compararse con el trotskismo en cuanto a la difamación de los líderes del leninismo o de las instituciones centrales del partido. ¿Qué no vale, por ejemplo, el amable, entre comillas, juicio de Trotsky acerca de Lenin, caracterizándolo como un explotador profesional de todo atraso en el movimiento obrero ruso? Ver lugar citado. Y este no es, ni mucho menos, el más amable, entre comillas, entre todos los amables juicios que ha emitido Trotsky. ¿Cómo ha podido ocurrir que, llevando a cuestas tan desagradable fardo, Trotsky figurara, a pesar de todo, en las filas de los bolcheviques durante el movimiento de octubre? Ocurrió eso porque Trotsky abandonó entonces, lo abandonó de hecho, su fardo, escondiéndolo en un armario, en el armario. Sin esta operación, hubiera sido imposible una verdadera colaboración con Trotsky. La teoría del bloque de agosto, es decir, la teoría de la unidad con los mencheviques, ya había sido derrotada y barrida por la revolución. Pues, ¿de qué unidad podía hablarse cuando se libraba una lucha armada entre bolcheviques y mencheviques? A Trotsky no le quedó más remedio que reconocer que esa teoría era inservible. Con la teoría de la revolución permanente ocurrió la misma desagradable historia, pues ninguno de los bolcheviques pensaba en la toma inmediata del poder al día siguiente de la Revolución de Febrero, y Trotsky no podía ignorar que los bolcheviques no le permitirían, como decía Lenin, jugar a la toma del poder. A Trotsky no le quedó más remedio que aceptar la política bolchevique de lucha por la influencia en los soviets, de lucha por conquistar al campesinado. En cuanto a la tercera particularidad del trotskismo, la desconfianza en los líderes bolcheviques, debía, como es natural, pasar a segundo plano en vista del evidente fracaso de las dos primeras particularidades. ¿Podía Trotsky, en tal situación, no esconder su fardo en el armario y no seguir a los bolcheviques? ¿Podía obrar de otro modo Trotsky, a quien no seguía ningún grupo político algo importante y que vino a los bolcheviques siendo un hombre sin ejército y en plena soledad política? Naturalmente que no. ¿Qué enseñanza se desprende de esto? Una sola enseñanza. Una colaboración prolongada de los leninistas con Trotsky solo es posible si éste desecha por completo su viejo fardo, si se adhiere plenamente al leninismo. Trotsky escribe de las enseñanzas de octubre, pero se olvida de que, entre ellas, hay una enseñanza de octubre, la enseñanza de que acabo de hablar, que tiene para el trotskismo una importancia primordial. Al trotskismo no le vendría mal tener también presente esta enseñanza de octubre.